El rollo de canela de la clase B. Capítulo 4. Pruebas de batalla y el temple de Midoriya. Izuku sonrió mientras su madre lloraba porque había hecho amigos. Estaba despierta cuando él llegó a casa, así que eso era bueno. También había mencionado que quería hablar con la persona que lo llamaba Izuku y le preguntaba constantemente si ya había conseguido novia el segundo día de instituto. Ay, mi bebé ya creció. Lo próximo que sé es que se casará, tendrá una casa enorme y 3 hijos. Mamá. Te dije que no es así. A Tokage-chan solo le gusta burlarse de la gente. Era algo que había aprendido de ella. Le divertía mucho burlarse de la gente, le gustaba obtener reacciones de la gente. Lo que para él significaba que él solía ser su objetivo. Malditas sean mis terribles habilidades sociales y mi fácil vergüenza, pensó mientras observaba el boceto del disfraz de su héroe. Ya tenía su disfraz. Su madre lo había confeccionado con materiales cotidianos y mucho cariño. Pero lo más probable era que se rompiera si alguna vez lo usaba en una situación de villano. Había sentido la tela. Era delgada y ajustada al usarlo. Y tampoco dejaba mucho espacio a la imaginación, y sabía que podría haber sido más voluminoso para que Tokage lo usara en su contra. Una piedra arrojada probablemente también rasgaría la tela. Así que estaba diseñando una versión actualizada de su diseño original de hacía una década. Con el lápiz en la mano, repasaba su antiguo diseño, intentando dibujarlo con sus nuevas habilidades de dibujo. A partir de ahí, actualizaba las partes que no le gustaban. Pero se encontró estancado. Arqueó una ceja. ¿Qué puedo cambiar? Observó el diseño antes de suspirar. No llegó a nada, cerró su cuaderno y se recostó en la silla, mirando al techo con ojos cansados. Debería dormir un poco, mañana tenemos nuestra primera clase de heroicidad. Se metió en la cama y sonrió mientras se acostaba, contento con la suavidad de su cama. Monoma suspiró, pues aún no podía conciliar el sueño. Había estado pensando mucho en la bola de interés que era Izuku Midoriya. Tenía el poder de un dios, pero era de lo más humilde. Era un mar de contradicciones, y luego estuvo lo que mencionó durante la exhibición de peculiaridades. Creo que esta energía tuvo que acumularse con el tiempo, hasta que realmente se volvió útil. Tomó tanto tiempo que, durante los primeros 15 años de mi vida, se creía que no tenía ninguna peculiaridad. Sufrir era algo que Monoma conocía a fondo. No tener un poder propio le había llevado a situaciones desfavorables. Pero al menos tenía algo. ¿Que lo consideraran sin don? No podía imaginar el dolor que debió haber sufrido su amigo. La alegría de los que no tenían peculiaridades era algo que se había convertido en la norma desde mucho antes de que él naciera. Suspiró mientras se hundía aún más en la cama. Luego estaba la afición del chico por las peculiaridades. Había comprendido a la perfección todas sus peculiaridades incluso con una pequeña muestra y tenía ideas para mejorarlas. ¿Se debía a esa afición a no haber tenido una propia? Y luego estaba el matón, Bakugo Katsuki, había atacado a Izuku de la nada sin motivo aparente, o al menos sin motivo razonable, y parecía lo habitual. Izuku también estaba dispuesto a recibir una paliza para defenderlos, como si le hubieran lavado el cerebro para ello. Eso no estaba bien, Monoma suspiró mientras cerraba los ojos. Necesitaba dormir para mañana. Ya había pensado bastante. Yanagi no podía dejar de pensar. Pensaba en cómo ayudar a Midoriya. Quería ayudarlo con su tartamudez y que sonriera más. Ayudarlo a acostumbrarse a tener amigos y quizás también a mejorar su don. Sonreía mucho, pero siempre era una sonrisa pequeña, disimulada y nerviosa. Quería que pudiera esbozar una sonrisa amplia y radiante, pero no sabía cómo. Se quedó mirando su mano vacía, con la que lo había sostenido cuando él estaba en el suelo dolorido. No pudo hacer mucho. No lo ayudó como Komori. Fruncía el ceño mientras jugueteaba con sus muñecas, un hábito que había adquirido cuando algo la insatisfacía. Hizo un puchero, se acercó una almohada y la aplastó en un abrazo para consolarse. Siguió masajeándose las muñecas, intentando pensar en algo que pudiera aliviarlo cuando estuviera triste. Suspiró porque no se le ocurrió nada y dejó la almohada a un lado mientras se sentaba en la cama, todavía jugueteando con sus manos. Su mirada se desvió hacia sus extremidades mientras seguía masajeándolas. Arqueó una ceja al pensar en una pequeña idea. Quizás una pulsera de la amistad le recordaría que no está solo, que puede acudir a mí o a Monoma en busca de ayuda. Asintió para sí misma y decidió que haría una a primera hora de la mañana, con la esperanza de que su madre pudiera ayudarla.
Se dejó caer de nuevo en su cama, y por primera vez esa noche su pijama gris y blanco se sintió extremadamente cómodo y suave cuando cerró los ojos. Día siguiente. El trío se sintió contento al encontrarse en la puerta de UA. Aunque ninguno tenía ganas de mencionar lo que había sucedido el día anterior, estaba claro que Monoma y Yanagi no iban a obtener mucho más de Izuku sobre este Bakugo. O como Monoma había empezado a llamarlo, ese gamberro rubio. A pesar de esto, ambos querían ayudar a su nuevo amigo y Yanagi quería darle el regalo que había hecho. ¿Y cuál creen que será nuestro primer ejercicio heroico? Preguntó Monoma al entrar a la clase. A diferencia de ayer, casi todos estaban en clase cuando llegaron y charlaban entre ellos, igual que el trío. Yanagi se llevó un dedo a la barbilla mientras fruncía el ceño. Quizás un ejercicio en equipo. Aunque no puedo asegurarlo. ¿Qué opinas, Midoriya-kun? Al granadino no le gustaba que lo pusieran en aprietos, pero sabía que intentaban incluirlo, lo cual era agradable. Creo que también un ejercicio en equipo, para que nos conozcamos más. Los tres asintieron mientras tomaban sus asientos, preparados para cualquier cosa que les lanzaran. Tokage sonrió al ver a Izuku sentarse nervioso, mirándola de reojo para ver si decía algo. Esperó a que finalmente se sentara para abrir la boca. Hola, Verde, ¿cómo está tu mamá? Preguntó Tokage con una sonrisa burlona mientras Izuku se sentaba. El chico suspiró y la miró con desgana. Está bien, murmuró, sacando su cuaderno para tomar notas durante el ejercicio. Tokage hizo pucheros por su falta de reacción. Estaba aprendiendo y eso no le gustaba. Yanagi observó lo que ambos hacían y apretó con más fuerza la pulsera de la amistad que había hecho. Muy bien. Gritó Black Kim al entrar en la clase. Hoy tendrán un ejercicio heroico con el misterioso profesor de Nezu. Por ahora, sin embargo, pasen la clase como quieran. El hombre se cruzó de brazos en el podio, permaneciendo inmóvil mientras los estudiantes conversaban. Entonces, ¿quién crees que es el maestro misterioso? Shishida le preguntó al chico que estaba sentado detrás de él, un chico llamado Shoga. Realmente no lo sé, pero no puede ser nadie que ya hayamos visto. Más conversaciones como esta surgieron a medida que más estudiantes del curso de héroes intentaban pensar en quién era el posible profesor misterioso. Izuku estaba sudando. No había visto a All Might en los últimos 2 días. Eso no significaba nada, pero tampoco lo había visto en la orientación. Uno pensaría que querrían que el héroe número 1 y símbolo de la paz estuviera allí. Sería un anuncio enorme que el héroe número 1 enseñara en la escuela del héroe número 1, pero no estaba allí. Tampoco hubo ningún anuncio, como si lo hubieran mantenido en secreto a propósito. Eso no podría ser aleatorio, ¿verdad? ¿Qué no podría ser casualidad, Midoriya? Izuku parpadeó al oír la voz de Yanagi. Quería darse un golpe en la cabeza al darse cuenta de que había estado murmurando. Monoma tenía razón en lo que dijo sobre sus murmullos. Se giró y se frotó la nuca. En nada Yanagi-chan, solo estaba pensando otra vez. La chica inclinó la cabeza mientras tenía un dedo en su barbilla. Si estás absolutamente seguro, Midoriya-kun, Izuku asintió mientras Kendo y Komori se acercaban a hablar con el grupo. Entonces, Midoriya, ¿cómo te sientes después de? Kendo se quedó en silencio al comprender a qué se refería. El grupo miró con preocupación a Izuku, pero él sonrió. Me siento muy bien, la verdad. El don de Recovery Gel es increíble. Me curó a la perfección. No sentí nada. Bueno, la verdad es que me sentí un poco cansado, pero es porque sus dones consumen la energía de una persona para sanar al instante. Sacó su libro e iba a contar toda la información posible, pero una mano flotante desmembrada se lo arrebató. ¿Qué pasa con este libro, Grenie? El brazo volvió a Tokage. Los ojos de Izuku se dilataron al abrir y cerrar las manos, sin sentir el libro. Al levantar la vista muy lentamente, lo vio en las manos de Tokage. Devuélvemelo, dijo en voz baja. Monoma se estremeció al oír el enfado silencioso de Izuku, y los ojos de Yanagi también se abrieron de par en par. Ambos notaron que no tartamudeaba en absoluto. Vamos, Grenie, solo quiero saber. Además, somos amigos verdes, ¿no? Tokage sonrió mientras pasaba las páginas, sin notar el cambio de humor instantáneo de Izuku. ¿Qué es eso? ¿Su diario? Vaya perdedor. El chico parpadeó al oír voces. Yo también tengo algo de curiosidad, Midoriya. Tokage, déjame ver, dijo Kendo mientras miraba por encima del hombro de su amiga, intentando echar un vistazo a las notas de Midoriya. Quizás había escrito más sobre su don. ¿Has oído hablar de su libro? En serio, menudo acosador.
Tokage, devuélvele el libro a Midoriya, murmuró Komori al ver que Midoriya apretaba los puños, claramente queriendo recuperarlo. Monoma y Yanagi se quedaron mirando al oír a Izuku respirar entrecortadamente, apretando y abriendo la boca al respirar. Oyó más voces, no paraban. Ningún libro te va a ayudar, Deku. Eres un inútil. Eso es todo lo que serás. Inútil, inútil, sin peculiaridades. Si tanto deseas una peculiaridad, salta desde el tejado y reza por una en tu próxima vida. Izuku apretó los dientes al recordar el día que conoció a All Might, y más importante aún, las palabras que Kacchan le había dicho al terminar la escuela. Su libro, quemado hasta las cenizas y tirado como basura. Ahora ya nunca deja que nadie le quite su cuaderno. Nadie. Devuélvanlo. La clase se quedó en silencio mientras Izuku gritaba. Yanagi y Monoma miraron con los ojos muy abiertos mientras Izuku se levantaba y le arrebataba su cuaderno a un Tokage boquiabierto. Parecía rígido, y parcialmente arrepentido de haber gritado, mientras volvía a su asiento. La clase estaba tranquila e incluso Black King tenía los ojos un poco abiertos en su lugar al frente de la clase. Mierda, Midoriya es el chico callado, no se enoja al chico callado, murmuró un chico castaño llamado Kosei Tsuburaba, aunque todos estaban tan callados que todos lo oyeron. Provocando una risita y un bufido de un par de estudiantes. Tetsu activó su Kirk y se dobló sobre sí mismo para no estallar en carcajadas. Antes de que nadie pudiera preguntar, oyeron una voz potente tras la puerta cerrada. Entrando por la puerta. La puerta se abrió de golpe, revelando a All Might con su capa ondeando en el aula. Como un héroe. La clase se quedó atónita mientras el héroe número 1 subía al podio, con Vlad esquivando con un suspiro. Tienes una sincronización impecable, All Might, el gigante profesional sonrió mientras se ponía las manos en las caderas. Esto es Fundamentos de Héroe 101. Y yo seré su maestro. Gritó con elegancia, aunque le confundió la falta de reacción de los estudiantes. Solo hubo silencio. El hombre empezó a sudar al ver que la clase no decía nada, permaneciendo en silencio, como si estuvieran muertos, bueno, como si estuvieran muertos. Joder, todo es poderoso. Toda la clase escuchó el grito de Awase y pronto todos los demás estaban entusiasmados con la idea de que el héroe número 1 les daría clases. Es su disfraz de la Edad de Plata. ¿Es más grande que en la televisión? Su mano es probablemente del tamaño de mi cabeza. Izuku se encontró sonriendo y suspirando de alegría. La repentina entrada de All Might lo había sacado de una situación embarazosa. Pero además, ¿cómo no iba a estar al menos un poco feliz estando en la misma habitación que el símbolo de la paz? Miró su cuaderno y lo sostuvo contra su pecho antes de volver a mirar hacia arriba y sonreírle a su héroe. All Might se rió mentalmente al ver la emoción de Izuku al entrar. Conozco al chico desde hace un año y todavía se emociona cada vez que me ve como si fuera la primera vez, es un auténtico fan. Su sonrisa se amplió al sacar una tarjeta y colocarla en lo alto del podio. Hoy tendremos batalla. Kamakiri sonrió ampliamente al leer la palabra en brillantes letras carmesí en la tarjeta blanca. Entrenamiento. Tetsu sonrió mientras activaba su don y levantaba un brazo en el aire. Izuku sonrió para sí mismo mientras la sonrisa característica de All Might se ensanchaba. Esto era todo. Su primer ejercicio heroico. Nos reuniremos en Ground Beta para el ejercicio. Pero antes, tendrás que lucir como corresponde. El profesional señaló hacia un lado de la habitación donde se abrían unos armarios que mostraban maletas con los números de sus trajes, aunque faltaba una. Midoriya, ¿dónde está tu maleta? Preguntó Monoma al notar que faltaba el número 19. Izuku sonrió, no te preocupes Monoma-kun, tengo un disfraz. El rubio lo miró fijamente por un segundo antes de asentir. Si tú lo dices. Vlad subió al podio mientras All Might se hacía a un lado, se aclaró la garganta y gritó. Vayan a los vestuarios con sus disfraces y encuentren a All Might en la pista beta en 10 minutos, no lleguen tarde. Su grito resonó entre los estudiantes mientras Tetsu y Kamakiri saltaban de sus asientos, agarraban sus maletas y salían corriendo de la clase. Suéltame. Gritó Pony en un japonés entrecortado mientras salía corriendo de la clase con su propia maleta. Izuku observó cómo más y más compañeros de clase lo seguían. Está bien, era el momento, y no podía estar más nervioso y emocionado. Tierra Beta jaja. Dicen que el traje hace al hombre. Y todos se ven absolutamente maravillosos. Todos escucharon la risa característica de All Might mientras salían del túnel hacia Tierra Beta. Vlad no estaba, tenía asuntos que atender, pero regresaría para el final del ejercicio.
Solo soy yo hoy, ¿puedo con esto? El nuevo profesor sudaba al saber que estaba solo. Toda la clase aplaudió mientras entraban a la luz, mirando los disfraces de los demás. Estás deslumbrante, Yanagi. Gritó Monoma al ver el traje de Yanagi. Un kimono morado pálido que le llegaba hasta la rodilla y tenía mangas que le cubrían las manos. Como no es invierno y solo sé cómo es su traje de invierno, estoy haciendo pequeños cambios. Debo decir, Monoma-kun, que tu elección de atuendo es extraña, respondió ella. El niño sonrió y jugó con su cabello, posando con su traje. Vestía un traje negro de manga larga con una camiseta blanca y dos cinturones, uno marrón y otro blanco, una corbata verde azulado y un abrigo largo. Es magnífico, ¿verdad? Tío, ¿cómo va a servir un traje en el campo? Preguntó Tokage mientras se acercaba, con un traje azul ajustado, botas y guantes negros con bandas doradas en los antebrazos. El traje parecía tener escamas. Yanagi inclinó la cabeza. Tu atuendo es un poco revelador, ¿no? La chica de pelo verde sonrió. Sí, pero puedo usar eso contra los villanos. Se avergüenzan y se sonrojan, y de repente reciben un puñetazo en la cara con una mano flotante. Sonrió. Como tú digas, Tokage, murmuró Kendo mientras ella y Komori se acercaban. Komori llevaba un bonito vestido rojo y blanco con motivos de hongos y Kendo un kipao turquesa sin mangas con un corsé negro y una máscara de dominó. Pero, ¿dónde está Midoriya? Lo siento todos. Todos los estudiantes oyeron el grito desde el túnel y salió corriendo Izuku Midoriya. Ay, primero fueron sus cicatrices, luego su don, y ahora hace eso de entrar tarde, como hacen los protagonistas. Quiero ver lo chulísimo que es su disfraz. Tetsu se encontró activando involuntariamente su don de nuevo mientras vitoreaba. Olmir mismo estaba esperando con anticipación mientras los pasos de comida se hacían cada vez más fuertes hasta que el niño finalmente emergió del túnel. Fue mediocre, por decirlo menos. Pero era muy ajustado y dejaba ver su impresionante figura. Tokage incluso se lamió los labios. ¿Qué abominación es esa? Gritó Kamakiri y toda la clase sudó una gota. Kamakiri, alguien en una empresa se esforzó mucho en hacer el traje de Izuku. Desestimar su arduo trabajo es de mala educación, como un héroe en formación, dijo Shishida. Ah, en realidad, todos oyeron a Izuku empezar a hablar y se giraron hacia él. Mi mamá lo hizo, y empezaron las risas. No fue lo peor, la verdad, ya había pasado por cosas más humillantes. Awase se sujetó los costados mientras reía y Sen ya estaba en el suelo. Izuku hizo una mueca, pero no fue tan grave, fue moderado comparado con lo que estaba acostumbrado. Olmig frunció el ceño al observar la escena. Sabía que no debía tener favoritismos, pero Midori Izuku era como no tengo ni idea, pero algo especial, eso seguro. El chico había encontrado la manera de llegar a su corazón y, al verlo, se rió. Dolió. Yanagi frunció el ceño cuando las risas de más personas se hicieron más fuertes. Kosei se unió a ellos, al igual que Kamakiri. Shishida comentó lo groseros que estaban siendo. Pasó junto a todos los chicos y se encontró frente a Midoriya. Creo que aceptar un disfraz de tu madre es muy honorable. Debió estar muy orgullosa cuando escuchó que lo hiciste y te lo regaló, ¿no? El rostro enmascarado de Izuku se sonrojó al ver el atuendo de Yanagi. No se parecía en nada al de Tokage. ¿En serio, por qué está tan ajustado? Pero a Izuku le pareció adorable. Se frotó la nuca al oír sus palabras. Sí, estaba muy orgullosa de mí, y no podía tirar esto, pero seguro que hoy se arruinará. La chica ladeó la cabeza y tocó su disfraz. No sabía que estaba tan musculoso. Izuku se sonrojó al ver que no llevaba nada debajo y que era ajustado. Se detuvo y lo miró antes de tomarle la mano y ponerle algo. Izuku arqueó una ceja cuando ella le soltó la mano, dejándole ver un brazalete. Era una pulsera de cuero negro con una gema verde en un recipiente plateado, con motas doradas salpicando la pulsera. ¿Qué es esto, Yanagi-chan? La chica lo miró. Es una muestra de nuestra amistad Midoriya. Quiero que sepas que siempre que estés en una situación desesperada puedes contar conmigo y con Monoma. Izuku miró boquiabierto a la chica fantasma y se encontró llorando. Al instante se puso el brazalete y sostuvo el brazo decorado contra su pecho. Esto es lo más lindo que alguien ha hecho por mí. Gracias. Yanagi se encontró sonriendo debajo de su máscara. No hay necesidad de agradecerme, para eso están los amigos, ¿no? Izuku se rió entre dientes y se frotó la nuca. Cierto, sigo olvidándolo. Todos oyeron un carraspeo mientras Olmig volvía a llamar la atención. Si me permiten. Tenemos una clase que atender.
Los estudiantes se pusieron de pie a toda prisa y se prepararon mentalmente para su primera tarea. El hombre sonrió mientras todos los estudiantes mostraban una mirada de determinación. Muy bien. Ahora, Olmig sacó un guión. ¿Habla en serio? Realizaremos demostraciones de batalla urbana, un dúo de villanos ha escondido una bomba en un edificio de 5 pisos, el trabajo del héroe es recuperar el arma antes de que transcurran 10 minutos o capturar a los villanos en el tiempo asignado. Sonrió mientras guardaba el guión y vio a sus estudiantes decepcionados. ¿Pasa algo? Shishida intercambió miradas con sus compañeros de estudios, quienes movían la cabeza con decepción. No señor, en absoluto. El profesional levantó el pulgar y dijo, me alegro. ¿Alguna pregunta? Shoda levantó una mano y Olmig le dijo que preguntara. ¿Cómo se elegirán los equipos? La sonrisa de Olmig se ensanchó al sacar 2 cajas. Una con la etiqueta de equipos y la otra con las designaciones. Lo decidiremos al azar. Eso determinará tu equipo y si jugarás como héroe o villano. Verse obligado a actuar de forma malvada, un acto tan pecaminoso, murmuró Shiozaki. Shishida levantó una mano. Señor, ¿es realmente prudente tomar una decisión tan al azar? Preguntó el chico bestia. En realidad, Shishida-kun, durante los incidentes los héroes no suelen saber con quién están trabajando, simplemente tienen que trabajar con quien esté en la escena. Izuku recordó el incidente del lodo. Esos héroes no estaban acostumbrados a trabajar con quienes estuvieran en escena, sino que trabajaban solos. Su trabajo en equipo era pésimo y, por lo tanto, alguien casi muere. Desechó ese pensamiento y volvió a lo que estaba sucediendo. Ah, ya veo. Gracias, Midoriya. Mis disculpas, Olmig Sensei. El hombre gigante agitó una mano. No te preocupes, joven Shishida. Ahora, ¿alguna otra pregunta? Kendo a través de una mano hacia arriba, tengo un sensei. Inténtalo, joven Kendo. Rió el hombre. Fue extraño ver a Olmig tan casualmente que todavía casi no podía creerlo. ¿Vamos a calificar nuestras actuaciones y también veremos las actuaciones de los demás? Preguntó. El hombre asintió. Qué buena pregunta. Sí, yo un Kendo. Elegiremos al MVP de cada combate tras la evaluación de pares. ¿Algo más, jóvenes héroes? Nadie dijo nada, así que el hombre asintió para sí mismo y dejó que cada uno escogiera su lote. Izuku tragó saliva cuando llegó su turno. Ver a un Olmig sonriente sosteniendo la caja hacia él alivió un poco sus preocupaciones, cerró los ojos con fuerza y tomó un lote. Sacó la letra A, miró a su alrededor y dijo, ¿alguien más tiene una A? Acepto. El ruidoso y emocionado Tetsu se paró frente a Izuku en menos de un segundo, haciéndole tragar saliva. Tetsu era demasiado duro para su gusto. De acuerdo. Estoy en el equipo de Midoriya. Pero no parecía ser un tipo malo, así que eso era una ventaja. Todos los demás se agruparon, Monoma y Tokage estaban en un equipo, Komori estaba emparejado con alguien llamado Kurohiro, Kendo estaba emparejado con Shishida y Yanagi estaba con Bondo. Izuku pensó en cómo sus grupos podrían colaborar. Monoma y Tokage podrían usar el don de Tokage para confundir al enemigo, o quizás Monoma podría usar los dones de sus oponentes contra ellos junto con el de Tokage. ¿Cuántos puede copiar a la vez? Preguntas para más tarde. Si Komori pudiera crear hongos negros u oscuros, Kurohiro podría esconderse en ellos en un laberinto de hongos. Kendo y Shishida eran una pareja de peleadores, tendrían que darlo todo y ganar así. Con Yanagi y Bondo, eso era interesante. Bondo podía crear trampas de pegamento y Yanagi usar su don para atraer a sus oponentes hacia ellas, o podía hacer que Bondo produjera pegamento y lo usara como proyectiles. O, si eran villanos, podían simplemente cubrir la bomba con pegamento para que los héroes no pudieran tocarla. Esa es realmente una muy buena idea, tierra para Midoriya. El chico se retorció ante el fuerte grito y se giró hacia su compañero. Tenemos nuestra pelea, amigo. Izuku se giró hacia Olmig y lo vio mostrar 2 bolas, una negra y otra blanca con letras en ellas. En la bola blanca se mostraba una letra A, en el negro se mostraba una letra E. ¿Quién es el equipo E? Tetsu miró a su alrededor, tratando de encontrar a sus oponentes. Izuku estaba sudando. Había estado prestando atención a las formaciones de los equipos, no a los enfrentamientos, así que sabía quién era el equipo E. Kamakiri-kun, no le entusiasmaba. Su compañero era Tsunotori, lo cual podían usar a su favor. Podrían tener problemas de comunicación, pero ambos tenían peculiaridades muy fuertes. Tetsu podía contrarrestar la de Kamakiri, y quizás la de Tsunotori, pero dudaba que tuviera la oportunidad de derrotarlos a ambos.
No es que trabajaran bien juntos, pero Kamakiri mostró pocos signos de cooperación. Izuku se arriesgó a mirar al chico con aspecto de insecto y ver su sonrisa, una que le recordaba demasiado a Kacchan. Tragó saliva. Entonces, ¿tienes un plan, Midoriya? Preguntó Tetsu al llegar al exterior del edificio. Tenían 5 minutos para planificar y 10 para capturar la bomba. El edificio tenía 5 pisos. La granjera supuso que probablemente lo colocarían en el último. Tsunotori parecía normal, pero emocionado, y Kamakiri parecía tener sed de batalla. Kamakiri-kun probablemente dejará la bomba para venir a por nosotros, Tsunotori-san puede que nos siga o no. Habló en voz alta, y Tetsu asintió. Entonces, ¿qué significa eso? El chico sonrió. Izuku adoptó una mirada pensativa, sacando su cuaderno. Deberíamos permanecer juntos. Así, si Tsunotori-san va con Kamakiri-kun, tendremos la oportunidad de contraatacar. Si Kamakiri viene solo, entonces confiaré en ti, tu don contrarresta el suyo. Escribió su plan, arrancó las páginas y se las entregó a Tetsu, quien las metió en sus pantalones cortos. ¿Algo más? Preguntó Tetsu. En serio, Midoriya era súper inteligente. Era obvio, y además era genial. Quería que Midoriya viera si podía aprender algo sobre su don. Izuku frunció el ceño y asintió. Si no podemos resolverlo rápido, en unos pocos golpes, me encargaré de Kamakiri y tú puedes ir a buscar la bomba. Quizás puedas atravesar los cuernos de Tsunotori, así que ve directo a por ella. ¿Podría? No me gusta cómo suena eso, hombre. Gritó Tetsu. Ve bueno, no sé qué tan fuertes sean sus cuernos, ni qué tan fuerte sea tu piel de metal. ¿Es de verdad acero, como el nombre de tu don? ¿O es algo completamente distinto? ¿Cuál es su punto de fusión? ¿Se oxida? ¿Cuánta fuerza aguanta? Esas son las preguntas que necesito responder. Izuku suspiró mientras se subía la capucha y se ponía la máscara encima, con una sonrisa radiante mientras miraba fijamente la oscura entrada del edificio. No tengo respuestas ahora mismo, así que, esto es lo mejor que tenemos. Tetsu tembló de emoción. Te lo diré. Su punto de fusión es, ¿eh? No lo sé, Izuku suspiró. Está bien Tetsu-kun, puedes llamarme Tetsu, mi nombre es un poco largo, interrumpió el adolescente de acero. Izuku se sonrojó, pero asintió. Nunca había llamado a nadie por un apodo. Era algo que hacían los amigos, ¿verdad? ¿Eran él y solo amigos de Tetsu? No lo sabía. Que vale, pero está bien, de verdad. Podemos averiguarlo después si quieres, totalmente. ¿Te importaría darme algunos consejos para mi don? Lo siento, pero eres súper inteligente y quiero ser tan varonil como tú, Midoriya, exclamó el chico. Izuku se giró hacia él y su rubor era visible bajo la máscara. No soy nada varonil. Te equivocaste por completo, Tetsu-kun. El chico agitó la mano. No, tío. Tu don es de metal. Te destroza, pero lo sigues usando como si nada. Y tus cicatrices son increíbles. Exclamó el chico, invadiendo un poco el espacio de Izuku con su emoción. Izuku tragó saliva y asintió. Puedo ayudar, gracias, amigo. Tetsu se acomodó después, esperando la cuenta regresiva junto a Izuku. Izuku cerró los ojos y activó One for All, poniendo el 2% del Kirk en sus piernas, las abrió y brillaron de un verde radiactivo. Tetsu activó su don y levantó un brazo. Es hora de morir. Se acabó la hora de planear estrategias. Héroes, avancen. Kamakiri sonrió con sorna mientras salía corriendo de la habitación donde habían colocado la bomba. «Defiende la bomba, córnea», gritó mientras corría por los pasillos. Tsunotori resopló. Había entendido la mitad de lo que el chico quería decir, pero no le gustaba quedarse atrás. Se cruzó de brazos e hizo un puchero. Vaya, qué crueldad es dejarme atrás así. Ya se lo demostraría. La americana sonrió mientras salía corriendo de la habitación, capturaría a ambos héroes y luego se reiría en la cara de Kamakiri. Izuku y Tetsu corrieron por los pasillos mientras continuaban atravesándolos. Kamakiri se rió entre dientes mientras se dirigía directamente al primer piso. Tsunotori refunfuñó mientras registraba el piso superior, a ver si los héroes habían encontrado una manera de subir rápidamente. Siguiente piso 4, murmuró en un japonés mal hablado antes de bajar al siguiente. Tetsu e Izuku subieron corriendo al siguiente piso, sin molestarse en comprobarlo. Izuku sabía con certeza que Kamakiri sería ruidoso y haría mucho ruido. Era como Bakugo, pero no había mostrado sus instintos de batalla. Izuku había observado al rubio durante años.
Sabía de lo que era capaz. Kamakiri no mostraba ninguna de esas habilidades, además del mismo nivel de ira. Así que el hecho de que no oyeran sus pasos significaba que estaba en un piso superior. Entraron al tercer piso y se acercaban a la escalera cuando Izuku vio un destello plateado en la oscuridad de un pasillo. La figura saltó y vio a Kamakiri sonriendo. Agáchate. Tetsu agarró a Izuku y lo tiró al suelo, mientras Kamakiri lo cortaba en el pecho. Y sin hacer nada, Tetsu sonrió cuando el chico con aspecto de insecto retrocedió y se alejó, con una mueca en su rostro. Izuku miró hacia atrás mientras se ponía de pie, viendo a Tetsu de pie como un guardián. Uno para todos. 2%. Izuku cargó el poder de All Might en su puño y cargó contra Kamakiri Maa, no he terminado. Ambos lo oyeron gritar. Izuku tragó saliva, tener a Kamakiri siguiéndolos alertaría a Tsunotori de su ubicación, lo cual no era bueno, asintió para sí mismo, Tetsu-kun, ve por la bomba. Gritó Izuku. ¿Estás seguro? ¿Sí? Izuku asintió mientras se masajeaba la muñeca. Lo había potenciado demasiado rápido, no tenía una buena idea de la cantidad. Pueden haber sido 3 o 4, vuele. Muy bien. Buena suerte, hermano. Oyó gritar a Tetsu antes de que el chico saliera corriendo. Izuku asintió mientras Kamakiri se levantaba con el ceño fruncido. Bueno, ¿no le gustó? Me pregunto qué hice. Izuku esquivó un ataque horizontal que le lanzaron, antes de retroceder de un salto para ganar distancia. Kamakiri acortó distancias con un salto y asestó otro tajo a Izuku, quien lo esquivó. 2% aplastar. Rápidamente contraatacó, haciendo que Kamakiri retrocediera. No puedo conectar buenos golpes y apenas puedo esquivar, ¿estoy librando una batalla perdida? Necesitaba estrategias, una idea, más ideas que simplemente golpear y evadir. No puedo cortar hormigón ni ladrillo, lo he intentado, pero eso hace que mis hojas se desafilen. Los ojos de Izuku se iluminaron mientras corría por el pasillo. No corras, tartamudo. Izuku escuchó un grito al doblar una esquina, y se dio la vuelta rápidamente. Uno para todos. 4%. Cargó su poder y vio a Kamakiri doblar la esquina. Se inmiscuyeron en el espacio personal del otro. Kamakiri levantó el brazo derecho para golpear a Izuku, moviendo también el izquierdo. Izuku esquivó el primero, pero el segundo le dio un golpe en el costado. Aún así, perseveró y golpeó el brazo derecho del chico, redirigiéndolo y estrellándolo contra la pared. La hoja raspó la pared con fuerza, saltando chispas. Kamakiri hizo una mueca al sentir la familiar sensación de su espada desafilándose. Izuku ignoró su propia sensación familiar de sangre escapando de su cuerpo desde el corte en su costado mientras daba un paso adelante, usando su mano izquierda mientras su mano derecha palpitaba de dolor. 2% smash. Golpeó al chico en el estómago y el chico rodó lejos. Maldita sea. Kamakiri se levantó y miró a Izuku con enojo. Te voy a dar una paliza, tartamudo. Oye Midoriya, tengo un problema. Izuku escuchó la voz de Tetsu a través de un enlace de comunicación que les dieron. Presionó el enlace de comunicación. ¿Qué pasa, Tetsu-kun? Ella no está en la bomba, está en el nivel 4 y es fuerte La línea se cortó e Izuku esperó un par de segundos, no escuchó ningún anuncio sobre la eliminación de Tetsu, por lo que concluyó que el chico todavía estaba de pie y pateando. Y Kamakiri era igual. Le dio un tajo a Izuku en el pecho. El traje del chico se rasgaba fácilmente con la hoja, aunque estaba desafilada. Hizo una mueca. Sabía que sería demasiado delgada. Se gritó a sí mismo mientras esquivaba un corte vertical de Kamakiri. Esquivó una lluvia de cortes de Kamakiri, apretando los dientes e ignorando el dolor que estaba sintiendo. Ríndete, tartamudo. Gritó Kamakiri mientras asestaba un golpe a Izuku en la cara. El sucesor se agachó y envolvió su cinta de captura alrededor del brazo del chico, tirando de ella y obligando a Kamakiri a tropezar. Yo, no lo haré. Gritó, furioso por haber tartamudeado. Soltó la cinta de captura y volvió a golpear al chico, esta vez en la mejilla, haciéndole hacer una mueca de dolor. Esto era un plus ultra. Rígete. Sala de observación. All Might se estremeció cuando Izuku recibió golpes de su compañero de clase. Quería detener el combate, proteger a su sucesor, pero no podía tener favoritos. Maldita sea, apretó el puño para evitar hacer demasiado. Pero detestaba esta sensación de impotencia. Yanagi frunció el ceño. Midoriya estaba recibiendo mucho daño. Eran cortes superficiales, pero con el tiempo se irían acumulando. Está actuando tan precipitadamente, dijo en voz alta. Tokage, que estaba de pie junto a ella, sonrió. ¿Te preocupa Greenie?
Preguntó Tokage con timidez a la chica fantasma mientras se inclinaba hacia ella. La chica entrecerró los ojos, intentando captar el máximo detalle de las pantallas. Sí, Yanagi mantuvo la vista fija en la pantalla. Era extraño. Siempre estaba tan nervioso, tan asustado. Pero ahora parecía tan feroz. Astuto y calculador, llevó a Kamakiri a la vuelta de una esquina y aprovechó ese segundo en que no lo vieron para cargar y atacar. No solo eso, sino que intentaba debilitar las espadas del chico. Pero, también confío en que estará bien. Tokage hizo un puchero. Eso no era lo que buscaba. Bueno, ¿y tú, rubia? Monoma resopló, tenía un nombre. Creo que Midoriya puede cuidarse solo, aunque mentiría si dijera que no estoy preocupado. Se arregló el puño de la manga mientras miraba la pantalla. Izuku lo apartó de un puñetazo tras agacharse. Monoma tenía muchísimas ganas de patearle el trasero a Kamakiri ahora mismo. Komori se estremeció al ver a Midoriya herido, eso la asustó. «Komori, ¿estás bien?», preguntó su compañero, Kurohiro. Chilló, aún no acostumbrada a hablar con sus nuevos compañeros. «Ah. Estoy bien, solo estoy nerviosa». Bajó la cabeza para ocultar los ojos tras el flequillo. Kurohiro sonrió. Su sonrisa le resultó un poco extraña. No era como la de Izuku. La de Kurohiro era un poco espeluznante, pero aún así era agradable a su manera. La encontró tranquilizadora. Todo estará bien, solo confía en mí y ninguna oscuridad te atrapará, ¿de acuerdo? Ella estaba confundida por sus palabras, pero asintió. «Oh, hongo». Kamakiri entrecerró los ojos, como si estuviera mirando algo más brillante que el sol, antes de darse la vuelta. Komori parpadeó ante su extraño comportamiento. Kendo se sintió agitada al ver a Izuku redirigir más cortes de Kamakiri hacia las paredes circundantes, intentando embotar sus espadas. Quería darle una buena reprimenda al chico con aspecto de insecto. Desvió la mirada hacia otra cámara y vio a Tetsu escondido tras un pilar mientras una lluvia de cuernos le llovía encima. Suspiró. Tetsu-kun, el chico se retorció mientras intentaba mirar desde su pilar. Un cuerno volador pasó zumbando y golpeó la roca tras la que se escondía, casi en la cara, lo que lo obligó a esconderse de nuevo. «Midoriya. Sus cuernos vuelan con fuerza, amigo», gritó por el comunicador. Su comunicador se encendió y escuchó el sonido de algo golpeando el suelo. «Intenta entrar en su espacio personal y agarrar sus cuernos, creo que eso podría evitar que use su don, intentaré terminar tan pronto como yo, voy a patearte el trasero, estute». El comunicador murió y Tetsu apretó los dientes. Su cuerno lo golpeó con fuerza, agrietándole el metal, aunque también sufrió daños extremos, casi rompiéndose con el impacto. Lo cual fue bueno para él, casi lo hizo celebrar, pero ella le renovó los cuernos casi al instante. Su poder era renovable, el suyo limitado a la cantidad de hierro que consumía. Muy bien, agárrale los cuernos. Sencillo y simple. Se animó mientras rebotaba en el sitio. Gritó un grito de batalla y comenzó su asalto. Izuku gritó cuando fue atacado por una lluvia de espadas. Se arrinconó y se agachó. Las espadas de Kamakiri impactaron contra el muro de hormigón detrás de Izuku, desgastándose aún más al saltar chispas que iluminaron el oscuro pasillo. El granadero cargó y lo alejó de un puñetazo en el estómago. No usó su don. No tuvo tiempo de recargarlo. No puedo arriesgarme a quedarme en su espacio personal demasiado tiempo, pensó Izuku. Kamakiri podía crear espadas en cualquier lugar. Sería demasiado arriesgado permanecer cerca por largos periodos. Pero tampoco podía seguir jugando al gato y al ratón. ¿Tengo que sacarlo del combate? El problema era que el chico insecto había hecho trizas su cinta de captura hacía tiempo, después de que Izuku la hubiera tirado. Así que tendría que usar la fuerza bruta. Tendría que llevar el uno para todos a un nivel que no pudiera controlar. Incluso si lo quebrara, era su mejor opción. Pero tendría que medirlo para no lastimar demasiado a Kamakiri. Hizo una mueca, sumido en sus pensamientos, lo que le dio a su oponente la oportunidad de golpearlo en el costado, un corte profundo que ahora residía allí. «Estás disminuyendo la velocidad», gritó Kamakiri. Demasiados cortes, demasiado daño, necesitaba terminar con esto. Se agachó para esquivar otro corte de Kamakiri y corrió bajo el brazo del niño, quedando parcialmente detrás de él, hizo tropezar el pie del niño, su oponente ahora cayó hacia adelante al suelo. Se giró y cargó con el puño. Uno para todos. 15%. Sintió que sus huesos crujían por la fuerza mientras el poder destrozaba su guante. Por suerte, esa mano no tenía su brazalete de la amistad. Ignoró el dolor.
Visitaría a Recovery Girl más tarde y no estaría contenta. Aplastar. Gritó, hundiendo el puño en la espalda de Kamakiri, quien tosió saliva al recibir la fuerza. Izuku dejó escapar un suspiro mientras retrocedía. Kamakiri no hizo ningún movimiento para levantarse. Quería animar, pero el dolor en el brazo lo devolvió a la realidad. Le dolía el brazo. Seguramente tenía los huesos rotos, pero no pulverizados. Aún así, se contuvo, pues quería llorar. Respiró hondo. El dolor lo estaba mareando un poco. La clase en la plataforma de observación observaba con preocupación. Aolmige Sensei, debería sacarlo. Gritó Kendo. Ella y la mayoría de sus compañeros se dieron cuenta de que Izuku había sobrepasado sus límites y probablemente necesitaba atención médica en ese momento. Habían visto un rayo verde salir de su brazo desnudo al usar su don. Ahora, al verlo agarrarlo con evidente incomodidad, necesitaba detenerse. Olmig asintió, agarrando su micrófono. El comunicador de Izuku cobró vida en la habitación para que todos pudieran escuchar lo que diría. Joven Midoriya, has sido eliminado. Tetsu-kun, ¿en qué piso estás? Su grito resonó en la sala. Olmig aferró su micrófono, quedándose sin voz. Quería que Izuku ganara, que siguiera adelante hasta lograrlo, pero sabía que el chico sentía un dolor inmenso. Pero su voz transmitía convicción, y también dolor. No pudieron escuchar lo que dijo Tetsu, pero lo vieron en la cámara, gritando en su comunicador mientras intentaba alcanzar los cuernos de Tsunotori, aunque la chica lo esquivó con bastante facilidad. Tu peso aumentado cuando usas tu forma metálica te hace más lento, hace que sea más fácil para ella esquivar. Creo que ha aumentado la fuerza de sus piernas debido a una ventaja adicional de su don. Lo escucharon gritar mientras subía corriendo las escaleras. Olmig todavía tenía problemas para abrir la boca. Monoma estaba golpeando el pie, quería que su amigo tuviera éxito y Midoriya estaba mostrando mucha resiliencia y aptitud en la planificación sobre la marcha, pero llegaría un punto en el que se estrellaría y se quemaría. Midoriya, sensei, por favor, detenga el ejercicio y lleve a Midoriya a la oficina de Recovery Girl. Shishida dijo lo que pensaba. Olmig se giró hacia él y finalmente asintió. Tragó saliva. Lo siento, joven Midoriya, pensó con pesar. Joven Midoriya, has sido. Deja de correr, tartamudo. El grito llegó a través del comunicador de Midoriya y la clase observó mientras Kamakiri lo perseguía por los pasillos. ¿En serio? Ese tipo es muy resistente. Gritó Sen sorprendido. La clase tuvo que estar de acuerdo. Amigo, ¿qué tan dura es su erección de odio hacia Midoriya? Preguntó Awase en voz alta. Olmig oyó bufidos y tuvo que suspirar. Tuvo que recordar que estos héroes en formación aún eran niños. Apagó el micrófono. Olmig Sensei, ¿vas a dejar que Midoriya siga adelante? Kendo estaba irritado. El chico de pelo verde tenía que detenerse en algún momento. El profesional asintió. Sí, Young Kendo. ¿Por qué? Tiene que parar. Monoma puso una mano en el hombro de la pelirroja, y la chica se giró hacia él con una mirada fulminante. Tuvo que disimular un escalofrío. Kendo, incluso si Olmig le dijera a Midoriya que se detuviera, ¿crees que lo haría? La pregunta la desconcertó. No conocía muy bien a Midoriya, ninguno de ellos lo conocía demasiado. Hasta ahora, el chico era un misterio. Lo único que se sabía era que tartamudeaba y que se le daba bien descifrar peculiaridades. Pero, si tuviera que adivinar, no. Monoma asintió. Verás, el don de Midoriya lo daña, y creo que la primera vez que lo usó sin romperse fue durante nuestra prueba de don. Iba a recibir una paliza de ese tal Bakugo por nosotros, nos dijo que no nos involucráramos, a pesar de que nos esforzamos por ayudarlo. Él sigue sus propias reglas, Kendo, aunque Olmig Sensei le dijera que parara, no lo haría. Monoma sonrió levemente al ver que Kendo se desmoralizaba y al oír que la mayor parte de la clase guardaba silencio. Midoriya era extraño para la mayoría de ellos. Su don era como un cañón de cristal, y apenas podía usarlo. Tartamudeaba y mostraba signos de ansiedad. Ese tipo de la cafetería lo atacó sin motivo alguno. Pero en este momento, parecía estar en la zona. Tetsu-kun, cambia conmigo. Gritó por el comunicador al llegar al cuarto piso. Está bien, avísame cuando te levantes. Fue lo que recibió como respuesta. Kamakiri seguía pisándole los talones, y los gritos de blasfemias lo alertaron. Dobló una esquina corriendo y vio a Tsunotori y a Tetsu. Cambia. Gritó. Tetsu se giró hacia él y asintió, activando su don y corriendo hacia Izuku. Al pasar junto a él, el chico de cabello plateado sonrió.
Izuku activó el 1 para todos en sus piernas al 2%, lo que le dio más movilidad, mientras que Tetsu activó su propio don, y su piel metálica cobró vida. Tsunotori se giró hacia él y la vio sonreír con sorna mientras sus cuernos salían disparados de su cabeza, dirigiéndose directamente hacia él. Se desvió hacia la derecha, esquivándolo por poco. Sonrió al acercarse, pero entonces vio que su sonrisa se ensanchaba. «Te atrapé», gritó en inglés e Izuku sintió que algo impactaba su espalda. «Mierda, piensa, piensa, piensa». Volaba hacia la rubia americana. Ella había redirigido su cuerno y lo estaba usando para atraer a Izuku hacia ella. Podría usarlo a su favor. Preparó una pierna, pero sus puños habían recibido demasiado daño y sabía que no podía usarlos. Cargó un 3% en cada pierna antes de golpear a Tsunotori con ellos. La chica dejó escapar un grito ahogado cuando él chocó contra su estómago. Luego rodó por el suelo. Puede controlar telequinéticamente sus cuernos después de dispararlos. Notó que mientras se levantaba, Tsunotori todavía se estaba levantando y Tetsu estaba lidiando con Kamakiri, así que podía ir por la bomba. Tetsu se giró hacia él y también lo comprendió. «Adelante, hermano», gritó, antes de llevarse una espada al costado. Esta resbaló de su piel al no poder perforarla, y Tetsu le dio un puñetazo a Kamakiri en el estómago. Izuku asintió, se dio la vuelta y se dirigió al siguiente piso. Escuchó el sonido de Tsunotori resoplando y cargó One for All contra sus piernas, aunque le dolían, así que lo mantuvo al 2%. Dos cuernos pasaron volando junto a él antes de darse la vuelta y, al ir a por él, se agachó. Encontró las escaleras y las subió de un salto, haciendo una mueca de dolor al subir el porcentaje a 3. «Sigue», se gritó al llegar al quinto piso. «No corras». Oyó gritar a Tsunotori, pero lo ignoró, dando saltos por los pasillos buscando la bomba. Entró en una habitación y sonrió al ver la estructura de papel maché. Y entonces sintió objetos ahuecarse alrededor de sus axilas y estaba flotando hacia la pared del fondo. ¿Cuánto peso pueden soportar sus cuernos?, pensó al darse cuenta de que Tsunotori estaba usando sus cuernos para inmovilizarlo contra la pared. Se estrelló contra la estructura con un golpe sordo, haciendo una mueca de dolor cuando los cuernos lo inmovilizaron en lo alto. Abrió los ojos y vio a Tsunotori, sonriendo, a un par de metros por debajo. Su visión también se estaba oscureciendo. Tosió, su aliento nublando su máscara sonriente. Quizás una combinación de pérdida de sangre y oxígeno, pensó pasivamente mientras cargaba a One for All contra sus piernas y las apoyaba contra la pared. Se impulsó y rápidamente se abalanzó sobre ella, agarrándola por los cuernos. Sus manos palpitaban de dolor. Ella gritó e intentó quitárselo de encima, pero él se aferró. Tetsu-kun, te necesito aquí», gritó con todas sus fuerzas, que no eran muchas. Oyó gente corriendo y gritando antes de que Tetsu entrara por la puerta. «Ve a buscar la bomba». Sonrió. «Está bien», gritó mientras activaba su don. Kamakiri entró en la habitación, pero Tetsu se giró rápidamente y lo abatió. El don de Kamakiri no lo protegió de la fuerza del puñetazo mientras caía al suelo. El chico de metal corrió hacia la bomba y Tsunotori solo pudo luchar en vano para liberarse del agarre de Izuku mientras Tetsu alcanzaba el dispositivo. Y lo tocó. El equipo de héroes gana. Se escuchó una voz robótica y los estudiantes se desplomaron. Tetsu cayó sobre la bomba falsa y suspiró de alivio y victoria. Al darse la vuelta, iba a felicitar a Midoriya, pero lo encontró desmayado, sostenido por Tsunotori. «Hermano». Corrió hacia él. Tsunotori parecía angustiada mientras sostenía al chico desmayado. Podían ver claramente sangre cubriendo parte de él, muchos desgarros en su traje. Su capucha también había desaparecido, hecha trizas, probablemente, por las espadas de Kamakiri. Su mano parecía destrozada, aunque nada tan grave como lo que Awase describió el otro día. «Joder, la escuchó murmurar en inglés, no sabía lo que era pero sabía que debía haber sido malo. «Joder», gritó mientras tomaba a Midoriya de sus brazos, cargándolo sobre su hombro mientras corría por los pasillos para llevarlo a algún lugar donde pudiera ayudarlo. Y entonces se topó con un par de robots. «Entréguenlo». Y sintió como si lo estuvieran asaltando. Les entregó el niño inconsciente a los robots, lo colocaron en una camilla y se fueron. El zumbido de sus ruedas se hacía cada vez más silencioso a medida que se alejaban. «Estudiantes, por favor regresen aquí», escucharon a All Might a través de sus comunicadores. Tetsu había ido a despertar a Kamakiri. El chico se había desmayado tras recibir un puñetazo en la cara antes de que Tetsu tuviera que ir a buscar la bomba.
No parecía nada contento. Era un puro conglomerado de ira y rabia, gritando puras blasfemias mientras los tres caminaban de regreso a la plataforma de observación. Tetsu suspiró. Espero que Midoriya esté bien, oficina de Recovery Girl. Recovery Girl había tenido un buen día hasta ahora. Ningún estudiante había entrado, lo que siempre era algo muy bueno. Pero también había estado nerviosa durante todo el día. Nunca es tan bueno, murmuró ella. Seguía girando la cabeza hacia la puerta, para ver si se abría de golpe y tenía que enfrentarse a un desastre. No había pasado nada, suspiró mientras sacaba su teléfono. Tal vez podría llamar a la abuela y decirle que Toshinori había elegido a alguien. Tal vez él podría ayudar a entrenar al chico, porque no quería lidiar con que se rompiera de nuevo. Él tenía una situación. Suspiró al oír la familiar voz robótica de sus robots médicos detrás de ella. Había olvidado que hoy eran los primeros ejercicios heroicos de los de primer año. Claro que habría un par de estudiantes alterados. Suspiró mientras se daba la vuelta y tomaba unas gomitas para dárselas al estudiante después. Y sus ojos se posaron en un mechón de pelo verde que le resultaba familiar. Por Cristo San,